Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de Software One Colombia. Les damos la bienvenida al webcast del día de hoy donde hablaremos de VMware NSX. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencias y conocimientos, los invitamos a conocer nuestro blog de tecnología y de negocios. Allí podrán acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-mediolatam.softwareone.com. Allí podrán encontrar también la grabación de este webcast, enviar sus preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Colombia en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al finalizar esta sesión haremos una encuesta cuya duración no será más de un minuto. Para el equipo de Software One será muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, pueden escribirla por medio del chat y al finalizar la sesión nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas. El de hoy nos acompaña Fabián Vera, quien es Engineer Sales Specialist de la compañía Distec para VMware. Fabián, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Me agrada mucho tener en esta mañana tenerlos acá reunidos para hablarle de una de las propuestas tecnológicas a las que VMware está haciendo más énfasis por estos días y que definitivamente está revolucionando el concepto que actualmente estamos manejando de data center definido por software, ¿no? Cada vez más a través de esta tecnología, que digamos era como el último eslabón que estaban desarrollándose, ya es una realidad y hoy en día la adopción de este tipo de tecnologías está revolucionando el mercado, como se los mencioné. Bueno, sin más preámbulo, voy a arrancar. Eh, la presentación pues se llama VMware NSX y va orientado poco a poco a que entendamos cuál es el concepto del data center definido por software, pero eh, tanto como el data center definido por software, ¿por qué surge esa necesidad en torno a, a una de las mayores propuestas a las cuales día a día se están enfrentando todas las organizaciones de TI en el mundo, y es desacoplar las aplicaciones de la infraestructura? Entonces, poco a poco los voy a ir llevando hacia el concepto de Software Defined Data Center. ¿Cómo encaja eso dentro del todo el tema de virtualización de cómputo, virtualización de almacenamiento? Eh, y finalmente, el eslabón que faltaba, que es la virtualización de red a través de VMware NSX. Entonces, empecemos por hablar un poco acerca de ese concepto que se está escuchando con mayor regularidad y que VMware lo ha venido trabajando desde hace ya más de 4 años, que pensaría yo. Ya empezó a hablar de este concepto y hoy en día lo ha transformado en una realidad. Y vamos a hablar un poco acerca de la virtualización de redes. ¿Listo? Entonces, primero que todo, analicemos cómo estaba concebido el data center tradicional. El data center tradicional obviamente estaba compuesto de servidores tipo rack, blades o torre en algunos casos. Un almacenamiento que proveía provenir de cualquier tipo de fabricante o cualquier tipo de sistema de archivos, llámese que sean tipo NAS o tipo SAN. Unas redes con unos vendors perfectamente identificados en el mercado, Cisco, Tricom, eh, entre otros. Y todo eso giraba alrededor de las aplicaciones, ¿sí? Empezábamos a ver cómo esa infraestructura finalmente servía para aprovisionar esas aplicaciones core del negocio que finalmente apalancaban la competitividad de los negocios, ese time to market que tanto se buscan las empresas, ¿no? Poco a poco empezamos a ver cómo para poder sostener esa infraestructura que finalmente le daba servicio a las aplicaciones, se empezaron a desarrollar aplicaciones para tratar de alguna manera
de automatizarla. Sin embargo, era una automatización rígida, poco flexible, casada con algún vendor en particular, con unos tiempos larguísimos de implementación en cualquier cambio que se requería. Y eso hacía que TI se comportara como no como un aliado, sino más como una carga. Se hacían grandes inversiones en equipos de cómputo, almacenamiento, redes, pero no se podía responder con suficiente flexibilidad y rapidez a las demandas del mercado. Es así como vemos que empiezan ya todo el tema de virtualización a generar valor sobre esto, dándole agilidad, facilidad de administración a toda la infraestructura de cómputo, ¿no? Eso permitió que tú pudieras crear, borrar, tomarle un estado de esas cargas de trabajo e incluso migrar cargas de trabajo, entiéndanse, máquinas virtuales entre data centers. Y pues esto revolucionó el mercado con todo el tema de virtualización de cómputo. Cuando estamos hablando de VMware, pues nos enfocamos a una arquitectura x86 en donde ya dejamos a un lado todo el tema de con qué vendor me caso, si es con IBM, si es con HP, si es con Dell, y ya nos enfocamos a una arquitectura x86 en donde esos recursos de cómputo, llámese procesador, memoria, disco y tarjetas de red, pues son vistos como un pool de recursos que pueden ser utilizados para soportar ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, fíjense, de entrada empezamos a ver que uno de las innovaciones que se empezaron a verse en el data center es que pasamos de servidores físicos con unos paradigmas en los cuales el sistema operativo estaba atado a esos servidores a un esquema de virtualización, en donde a través de una capa de software llamada hipervisor podíamos abstraer los recursos de esa máquina y proporcionárselo a muchas cargas de trabajo. Eso nos permitió reducir la complejidad, tener un incremento en la eficiencia operacional y simplificar el uso de recursos subyacentes de esos servidores físicos, ¿no? Finalmente, ¿eso en qué se traduce? Pues que la adopción de la virtualización se convierte ya en un estándar y hoy en día se habla de que por lo menos el 70% de las cargas de trabajo están virtualizadas, ¿sí? Y que todavía existe un 30% de aquellas aplicaciones que por performance o por requerimientos del mismo hardware, del mismo vendor de software les dice, bueno, no la virtualicen, háganla sobre un mundo físico, pero esa brecha cada vez es menor. Esto definitivamente da agilidad, flexibilidad y unos ahorros en operaciones y en costos de adquisición enormes, ¿no? Entonces, fíjense, toda esa revolución que ocurrió en el data center, ¿sí? A través de la virtualización de cómputo, llevó a introducir a VMware el concepto de data center definido por software, en donde usamos esos mecanismos de abstracción y de colocar los recursos, ¿sí?, que ya se había hecho en la capa de cómputo, aplicarlo a las capas de almacenamiento y de redes. Pues bien, a nivel de almacenamiento se atacaron problemas como el uso de compras demasiado costosas, en donde usted no tenía una utilización
¿sí? Eficiente de esos recursos, en donde las máquinas virtuales se comportaban de acuerdo a los tipos de almacenamiento como silos, en donde estaban almacenadas, y en donde la granularidad, pues poco o mucho existía, ¿no? Eso sin ahondar en problemas de complejidad, en donde el tema de aprovisionamiento de espacio para esos entornos virtuales pasaba por personal eh, técnico muy especializado, que lo que hacía era de alguna manera todos esos procesos ralentizar todo el proceso de aprovisionamiento desde que se hacía la solicitud de generar una nueva aplicación hasta pasando por todo el tema de aprovisionamiento de la infraestructura y finalmente presentarlo para que pudieran ejecutar allí dichas aplicaciones, ¿no? Pues bien, para el tema de almacenamiento, de virtualización del almacenamiento, VMware presenta dos tipos de soluciones que permiten usar de manera eficiente estos recursos, ¿no? Una es todo el tema de vSAN, que es una solución clusterizada en la cual permite crear un gran data store, un gran almacenamiento compartido de aquellos hosts SXI que poseen discos de estado sólido y discos mecánicos, y convierte ya estos discos locales en una solución de almacenamiento virtualizado en donde las máquinas virtuales se almacenan en ese gran data store conformado por vSAN, ¿no? Eso y los virtual volumes, que no es otra cosa más que la integración a través de BASA en los sistemas de almacenamiento homologados por VMware, para que no sea el hipervisor quien administre los sistemas de archivos, sino estén directamente integrados con esos sistemas de almacenamiento y sean ellos quien a través de políticas administren ese sistema de archivos, ¿no? Otro aspecto con el cual VMware ha querido revolucionar es el tema de Storage Policy Based Management, que no es otra cosa que desde que nace la máquina virtual, tener atada una política de dónde se va a almacenar, en qué tipo de almacenamiento y incluso cuántos IOPS podría llegar a consumir dependiendo de las capas de almacenamiento donde estén definidas, ¿no? Entonces digamos que eso es esto es un abrebocas en los cuales nos estamos dando cuenta que ya teníamos cubierto la capa de cómputo, ya VMware empezó a proveer soluciones para virtualizar la capa de almacenamiento y finalmente quedaba la capa de networking. Y todas aquellas revoluciones que se habían hecho en cómputo y storage, ahora se tenía para proveer obviamente esa flexibilidad y ese real concepto de data center definido por software. Nos quedaba una brecha y era las redes. Entonces, por más de que tuviéramos capacidad de desarrollar software de manera automatizada, de proveer recursos de cómputo totalmente virtualizados y flexibles con muchísimas ventajas, de proveer un almacenamiento que gira alrededor de esas máquinas virtuales, que es fácil, es flexible, alrededor de un entorno virtualizado. Todavía las redes seguían siendo ese eslabón que nos generaba esa atadura al hardware, ¿sí? Y por años, pues eso se tradujo en que nos estábamos ahorrando dinero en proveer hardware para cómputo. Teníamos soluciones de flexibilidad para proveer almacenamiento de manera más automatizada y abstraída del hardware, ¿sí? Pero seguíamos teniendo una atadura del entorno de las redes.
Y esto también implicaba que soluciones para la continuidad del negocio, a pesar de que tú podías mover cargas de trabajo entre sitios remotamente distantes, pues el tema de redes se convertía en esa brecha, ¿no? Eso permitió que TI siguiera de alguna manera teniendo problemas para responder al negocio, siguiera teniendo problemas para responder a esas necesidades que se planteaban en el negocio, ¿no? Entonces, pues grandes vendors de hardware en redes crearon soluciones de redes que seguían, a pesar de tener grandes avances en el manejo de protocolos y administración de estos dispositivos, seguían teniendo los mismos problemas clásicos, ¿no? Baja capacidad de aprovisionamiento, limitación a nivel de movilidad, complejidad a la hora de implementarse. Habían unos riesgos altísimos cuando se hablaba de configuración de estos dispositivos. Cada vez que se pasaban unos años había que estar comprando nuevos dispositivos, ¿sí? Porque su end of life o su fin de soporte también llegaba a su fin, o porque simplemente la compañía estaba creciendo de manera exponencial. Eso sin hablar de todo lo que son, de todas las restricciones para construir un esquema de nube al cual muchas empresas hoy en día quieren llegar después de pasar por todos estos peldaños, ¿no? Sin hablar de todos los temas de riesgos en seguridad que venían embebidos. Entonces, pues bien, empezamos a ver cómo VMware tenía cubierto ya cómputo y almacenamiento, pero las aplicaciones que estaban contenidas en esas máquinas virtuales seguían dependiendo de la red, que era el último eslabón que se necesitaba. Es así como VMware nos permite, a través de la virtualización de red, con un producto del cual les voy a hablar más adelante, conseguir que esas tres capas se pudieran virtualizar y se pudieran administrar de manera eficiente, ¿no? El producto que desarrolla VMware, ni siquiera desarrolla, fue una adquisición que hizo a través de otra compañía que, que vio en esto un potencial para el desarrollo de redes realmente virtualizadas, llamada Nicira. Y VMware lo que vio fue que su producto, su idea, lo que habían desarrollado, se acogía perfectamente al modelo que ellos estaban buscando y la adquirió. Este producto es VMware NSX, que es una plataforma que le permite virtualizar redes y seguridad de forma ágil, permitiéndole tener los mismos servicios de red que tú encuentras en el mundo físico: firewall, conmutación, enrutamiento y balanceo de carga. Eso es básicamente NSX. Pero fíjese, ahí empiezan a rodar muchas inquietudes, ¿no? Y muchos mitos que empiezan a rodar cuando se habla de NSX. Y es, bueno, si este producto se dedica o tiene como fin la virtualización de redes, ¿qué pasa con mi entorno de redes al cual he invertido una cantidad considerable de dinero? ¿Qué pasa con todos esos switches? ¿Qué pasa con mi personal técnico que tengo administrando? Ya no los voy a necesitar, ya no los voy a usar. La respuesta es no. No es que no los necesiten, no vas a tener que desechar, no vas a tener que ya no vas a tener eh,
generar una dependencia hacia los administradores de red, pero sí los vas a seguir necesitando, porque es que las personas de redes están especializadas en conocer cómo se construye una red realmente, y eso no va a poder ser reemplazado por otro tipo de personal de TI. Tus redes físicas son necesarias para construir tus redes virtuales. Entonces vemos cómo la infraestructura de red sigue estando presente, simplemente lo que hace VMware es sobre esa infraestructura de red, ¿sí?, existente, y sobre esos servidores, que en este caso están virtualizados con VMware, ¿sí?, y que tienen dentro de su esquema virtual switches distribuidos o DV switches, construye la capa de virtualización de red de NSX. Esta capa está sobrepuesta y literalmente lo que hace es construir un modelo operacional de switches, routers distribuidos y firewalls sobre esa capa de hipervisor. Entonces, le permite crecer sobre la capa virtual existente, ¿sí?, pero adicionalmente tener una red totalmente independiente basada en el hipervisor de SXI, en donde tú puedes construir todo un modelo de servicios de redes, como les mencionaba, de switches, routers, balanceadores de carga y firewalls. Y todo dirigido a las aplicaciones que son finalmente el dolor de cabeza de TI, permitiéndole una independencia de la topología, ¿sí?, una alineación con la plataforma general de redes y seguridad de las aplicaciones, y una capacidad del centro de datos agregada que maximiza la utilización de la infraestructura existente. Ahora hablemos un poco de cómo son esos componentes de los cuales hacen parte de la solución de virtualización de redes. Pues bien, estos componentes se dividen básicamente en tres planos. El plano de datos, que es realmente donde están todos los servicios de firewall, enrutamiento y VXLAN a través de los switches distribuidos. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de ellos. El plano de control, ¿sí?, que lo que hace es básicamente separar las tareas de inteligencia de la red de la capacidad intrínseca de la red de donde fluyen los datos. Y el plano de administración, que es todo ese componente centralizado desde donde se controla, orquesta y configura una solución de virtualización de red, ¿no? Y pues obviamente en los extremos vamos a estar los usuarios que consumimos ese modelo de tres capas que conforma NSX, y la red física, que es necesaria, vuelvo y le repito, es necesaria para que siga operando. Es decir, aquí no es que agarramos los switches y los echamos a una caneca porque ahora tenemos virtualización de redes y solo necesitamos servidores con el hipervisor. No. Lo que hace VMware NSX es, al generar una red realmente virtual y con unas capacidades a nivel de escalabilidad y de alcance más profundas, es potencializar y generar una independencia de la red física. La red física finalmente va a tener que existir como mecanismo para transportar, ¿sí?, la data. ¿Cómo están compuestos esos tres planos? Pues bien, NSX está compuesto por el plano de datos, que es
véanlo como los guerreros, ¿no? Realmente son los que procesan y hacen posible esto. Básicamente está compuesto el plano de datos está compuesto por un switch distribuido con, ¿cómo decirlo? Con hormonas, ¿no? Y esas hormonas o esos esteroides los componen unos módulos de kernel que se instalan en el hipervisor y que le dan la capacidad de generar enrutamiento lógico, ¿sí? Todo el tema de VXLAN, todo el tema de balanceo de cargas y todo el tema de firewall para tráfico este-oeste e incluso firewall para aplicaciones norte-sur, que es regularmente la arquitectura que se ve en los esquemas tradicionales cliente-servidor, en donde hay uno o varios servidores que atienden peticiones de usuario, ¿no? Al estar embebido esos módulos de VM kernel, por ejemplo, que hacen balanceo y enrutamiento, pues eso, a diferencia de otras soluciones que se han venido presentando en el mercado, hace posible que el consumo de CPU y memoria sea mínimo, ¿sí? Impactando, teniendo un impacto muy bajo en el consumo de recursos de los servidores donde está instalado el hipervisor, ¿no? Otro aspecto positivo es que al estar embebido ese enrutamiento distribuido en el hipervisor, pues el esquema tradicional en donde una máquina tenía que ir hasta el enrutador y volver para poder llegar a otra máquina que estuviera residiendo incluso en el mismo servidor, pues generaba unos saltos en donde se podía perder la comunicación, degradar la red o incluso tener problemas de seguridad, pues en cada salto había un riesgo latente de que ese tráfico pudiera ser escuchado, de que ese tráfico pudiera ser susceptible a hackeos, ¿no? Eso sin hablar de los cuellos de botella que se formaban en los routers por este tipo de peticiones. Con un esquema con el esquema de enrutamiento que propone NSX, ¿sí? Tú puedes llegar a tener una máquina que se encuentra en el mismo hipervisor, ¿sí? Pero como el enrutamiento o la capacidad de comunicar dos redes o dos máquinas que se encuentren en diferentes redes, pero en el mismo servidor físico, pues él ya tiene la inteligencia, cuando hablo de él, estoy hablando de NSX, de definir a través del enrutamiento esa ruta dentro del hipervisor. Esto ayuda muchísimo a todo lo que es tráfico tradicional de este-oeste entre máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, fíjese, ya dentro del plano de datos empezamos a ver cómo tenemos también aspectos de seguridad, ¿no? No solamente todo el tema de conmutación capa 2 y de enrutamiento entre diferentes redes, sino que también podemos, NSX provee la capacidad de tener firewall distribuido para máquinas virtuales entre tráfico este a oeste o para firewall perimetral para tráfico norte-sur, ¿sí? Y características de seguridad avanzadas basadas en IPEC y identidad de MAC, ¿no? Estos componentes que permiten hacer, por ejemplo, el tráfico cubrir el tráfico norte-sur se hace a través de unos dispositivos llamados Edge Service Gateway,
que le permiten a usted, pues básicamente es una máquina virtual, es una appliance, que te permite tener servicios de NAT, DHCP, DHCP forwarding. Adicionalmente te permite tener balanceo desde la capa 4 a la 7 y te permite tener todo el tema de firewall perimetral para tráfico norte a sur, ¿sí? Muy útil para entornos multitenant y para aquellas zonas PCI que se desean tener, ¿no? También te permite tener un desarrollo o un estilo de conectividad dirigido al desarrollo de aplicaciones como servicio, ¿no? Pero no solo eso, va un poco más allá. A través de este componente del plano de datos que se llama NSX Edge Service Gateway, te permite tener VPNs, capa 2, IPsec, SSL, proveyendo, digamos, toda esa suite de seguridad que realmente requiere un entorno virtualizado, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos casos de uso en los cuales aplica. Lo mismo que todo el tema de enrutamiento y demás. El otro plano, de abajo hacia arriba, que compone una solución de NSX es el plano de control. Este plano de control, por ahí no fluye data de networking, simplemente se encarga de controlar todo lo que es enrutamiento distribuido, pasando información de cómo está la red, ¿sí? Para que habilitando algoritmos de enrutamiento y demás, y estando en constante comunicación de cómo se encuentran cada una de la red que componen esos hosts SXI. Están las controladoras, que básicamente lo que hacen es transmitir o llevar esa información directamente a los hosts a través de unos agentes como el User Word Agent, que se encuentran embebidos en cada uno de esos hipervisores. Y finalmente el plano de control. El plano de control básicamente está integrado directamente con vCenter Server y tiene una relación 1 a 1. Por cada vCenter existe un NSX Manager que es ese componente, ¿sí?, del plano de administración que le permite desde ese punto, desde un punto centralizado, configurar y orquestar toda una solución de virtualización de red. Ahora, ese plano de administración a través del componente NSX Manager, pues no tiene otra consola, sino que viene embebido dentro dentro del mismo web client que tradicionalmente han venido trabajando los administradores de una infraestructura virtual. Desde ahí, sin tener que irse a otra consola, ya pueden controlar todo el tema de instalación, configuración y orquestación de su infraestructura virtual. Entonces, fíjense cómo VMware les da esa facilidad de integrarse a los administradores con lo que ya conocen y tener su plano de administración integrado a la consola tradicional de web client, ¿no? Pues bien, todo eso nos lleva a que la virtualización de la red es un hecho. Se está usando en casos muy puntuales. Realmente son como 16 casos de uso, pero digamos los tres componentes o los tres pilares fundamentales en los cuales NSX está haciendo énfasis hoy por hoy es en aspectos de seguridad, automatización y continuidad del negocio o de las aplicaciones.
quiero que se enfoquen en el tema de seguridad porque es uno de los casos de uso más frecuentes por los cuales las compañías empiezan a adoptar este tipo de tecnologías, ¿sí? Y es, eh, como bien saben, eh, todo el tema de seguridad hoy en día se convirtió en, en una de las también de las mayores necesidades que tienen las empresas, ¿no? Ahora las guerras no se están llevando a cabo en el campo de batalla, sino de manera virtual, ¿no? Y por ende también las compañías están viendo que su información vital y confidencial esté totalmente segura. A ese concepto de cero confianza se le conoce como microsegmentación, que es uno de los casos de uso de seguridad, en donde, bueno, y el otro caso de uso de seguridad es el tema de las DMZ desde cualquier lugar, ¿no? Para el tema de microsegmentación, les traigo este dibujo, en donde digamos que lo que les trato de decir es, mire, el tema el modelo de microsegmentación adoptado por VMware NSX no es la panacea que se inventó VMware. Realmente es un modelo que Forrester hace mucho tiempo había querido innovar, en donde básicamente está orientado hacia la cero confianza. Y cuando hablamos de cero confianza, ¿de qué estamos hablando? Si se fijan, del lado izquierdo, tenemos el tipo de seguridad perimetral que, que comúnmente se implementaba en las organizaciones, ¿no? En donde existía un gran firewall que protegía a toda la organización, pero si atacabas lo suficiente ese firewall y podías vencer ese firewall, pues ya tenías acceso internamente a toda tu red. No existía un modelo que fuera lo suficientemente eficiente para otorgar varias capas de seguridad. Por lo regular se colocan dispositivos muy robustos que cada día más se especializaron en ese tipo de ataques externos, pero no quiere decir que si este firewall no fuera violado, no tuvieran acceso a toda una red, ¿no? Es similar a esta imagen que les estoy mostrando de que cabe al lugar, porque básicamente era el típico modelo de la fortaleza en el castillo, ¿no? Se encerraban allí a través de sus grandes muros, de sus puentes colgantes, ¿sí? Pero si lograban pasar la entrada, el castillo era totalmente vulnerable. Ese modelo pues traía muchas desventajas. Con el modelo de cero confianza en una infraestructura de red tradicional, pues hacía que literalmente tú necesitaras implementar un firewall por cada servidor, lo cual lo hacía operativamente inviable, dado los costos de adquisición y los costos operativos para administrar cada uno de esos firewalls bajo un modelo, ¿sí? En donde todo el tráfico de cada uno de los servidores fuera escudriñado. Es así como VMware provee un modelo a través de la virtualización en donde desde el hipervisor cada máquina tiene embebida, por así decirlo, un firewall con el que nace prácticamente la máquina y permite que las relaciones de confianza entre ellos exista o esté filtrada siempre a través de ese firewall embebido en el hipervisor. Entonces ya ahí el modelo de Zero Trust o cero confianza, que era tan inviable de implementar en el mundo físico, pues ya
le permitía hacerlo realidad a través de la virtualización. Y permitía este tipo de eventos, ¿no? En donde tú podías tener máquinas virtuales sobre un mismo servidor, ¿sí? Y tenías que salir hacia el firewall perimetral para comunicarte con una máquina que estaba en el mismo servidor, ¿sí? Hoy en día, con ese modelo, cada máquina tiene un firewall embebido, ¿sí? Y no va a tener que dar tantos saltos a un firewall externo. Aquí es muy importante también hacer un stop y decirles, mire, el tema del firewall perimetral no va a dejar de existir. Simplemente, como ustedes se pueden dar cuenta, antes de que estuviera NSX, pues todo se canalizaba a través del firewall perimetral y eso también generaba a veces cuellos de botella en los cuales el firewall físico no podía atender todas las demandas de tráfico que había, de tráfico este-oeste. Con VMware NSX llevamos de manera granular ese firewall a cada máquina virtual y reducimos el número de saltos, ¿sí? Entre tráfico este-oeste, lo que hace que la seguridad desde el punto de vista de eficiencia de la red pues esté optimizada totalmente, ¿no? Otro aspecto importante o otro caso de uso particular es el tema de la automatización. Hoy en día es muy común que las organizaciones empiezan a crecer a un ritmo acelerado y llega un punto en el que el aprovisionamiento de infraestructura se convierte en un dolor de cabeza. Primero porque involucra muchas áreas, muchos personales y muchos procesos que lo que hacen es que una operación que puede tardar horas o días, tarde semanas e incluso meses, ¿sí? Y eso pues finalmente se ve reflejado en la respuesta de cara al negocio. Eso surge, pues eso nos deja ver, perdón, la necesidad que tienen las empresas de automatizar cada vez más sus procesos de proveer infraestructura como un servicio, en donde quien solicita esa infraestructura tiene claro qué quiere pedir, ¿sí? Y similar a un modelo de autoservicio como el de las gaseosas o los cafés, dice yo quiero una infraestructura con esta capacidad y por debajo todo un proceso totalmente automatizado se lo provee en minutos en lugar de días, en donde va desde el aprovisionamiento de la máquina virtual pasando por las redes, almacenamiento y cómputo, ¿sí? Hasta finalmente proveerle una infraestructura totalmente operativa. Esos niveles de automatización, ¿sí? Solo son posibles a través de vSphere con vRealize Automation, que le permite llevar a cabo reducir esos niveles de complejidad al momento de proveer infraestructura como servicio e incluso aplicaciones como servicio y llevarlo a un modelo totalmente de entrega bajo demanda que está apalancado por una suite que le permite automatizar todos esos procesos, ¿no? NSX entra allí como esa pieza del rompecabezas que hacía falta para automatizar todo el tema de redes y proveer no solo almacenamiento, no solo cómputo, sino también todo el tema de redes. Pues ahora sí tenemos un data center que nos permite proveer servicios de switching lógico
enrutamiento lógico, firewall y balanceo de carga para entregar esa demanda de automatización que poco a poco llegan las empresas después de construir un modelo de cloud, ¿no? Eso sin hablar de todo el tema de las APIs para integración en nubes, eh, para administración de clouds, desarrollo y otro tipo de lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones. Finalmente, para no extenderme más, y perdónenme por extenderme tanto, pero quería hacer esto como muy de la mano para que fueran entendiendo. Uno de los últimos casos de uso es la continuidad de las aplicaciones. Hoy en día nos damos cuenta que una compañía que no tenga un esquema de recuperación ante desastres, pues se está exponiendo a la quiebra. Una compañía que dure más de una semana caída, eh, se dice que en 3 o 4 meses podría llegar a quebrar, ¿no? Según estudios. Entonces, esto ha llevado poco a poco a las compañías a que no solamente tengan su infraestructura operativa, ¿sí? Sino que les permita tener esa capacidad de moverse entre sus centros de datos de respaldo sin ningún tipo de limitante desde el punto de vista de redes. ¿De qué me sirve mover cargas de trabajo de un lugar a otro geográficamente distante si mi infraestructura de red no me permite operar en el sitio de datos alterno? ¿Sí? A través de la virtualización de redes le permite extender o tener una extensibilidad de esa capa de networking virtualizado para que esto sea una realidad, tener un centro de datos desde cualquier lado sin inconvenientes de operar mis cargas de trabajo, llámese máquinas virtuales y aplicación, ¿no? Esto le permite a NSX acelerar todos los esquemas de disaster recovery, eliminar procesos manuales costosísimos, unificar recursos a través de entornos, reducir los RPOs y RTOs derivados de una contingencia y proveer, ¿sí? O potencializar a las compañías la capacidad de mover sus cargas de trabajo entre data centers. Eso reduce la complejidad y dependencia del hardware y le permite tener todo un esquema o le permite tener toda la base para llevar todo esto, todo un esquema de recuperación incluso hacia la cloud, ¿no? Eh, pues bien, con este último caso finalizamos. No sé, Jonathan, si hasta ahí tienen alguna duda o inquietud. Bueno, Fabián, no veo aquí preguntas. De igual forma, pues demos un minuto para validar si alguna persona tiene preguntas. Recuerden que pueden hacerla por medio del chat y yo me encargué de dándole la información respectiva a Fabián para que nos pueda dar respuesta a cada una de ellas. Vale. Dale, entonces si quieres, damos un minuto y revisamos si tenemos preguntas.
Bueno, Fabián, no veo preguntas, entonces no me quedaría más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión. De igual forma, a todos si tienen algún tipo de pregunta o solicitud, pueden contactarnos a través del correo electrónico info.co@softwareone.com o ingresando a nuestro blog de tecnología y de negocios en la ventana Contáctenos. Los invito a diligenciar la encuesta que saldrá a finalizar la sesión. Su opinión es muy importante para nosotros y una vez más gracias por confiar en SoftwareOne, su aliado de negocios. Muchas gracias, Fabián, por acompañarnos y espero que tengan a todos un muy buen resto de día. Bueno, mil gracias a todos por acompañarnos esta mañana. De verdad, si tienen alguna duda, necesitan un apoyo adicional, no duden en contactarnos. Que estén muy bien y feliz mañana. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.